Ya se acabó la predicación. ¿Quién nos visita por primera vez? ¿Alguien que nos visite por primera vez? ¿Nadie? Sale, pues bueno, pues todos somos de casa. Vamos a empezar. ¿Quieres irte al libro de Joel, por favor? Vamos a ir al libro de Joel 28 al 32. Y pues vamos a orar, ¿no? Si se dan cuenta, nunca tomo ya coca, pero no me siento muy bien ahorita. Entonces, pues si quieren orar, sale, no sé si se me bajó o se me subió el azúcar, pero vamos a orar. ¿Alguien quiere orar así? Bueno, todos juntos oran por mí, sale. Padre, te doy gracias, Dios, porque tú eres bueno y porque tu palabra es importante, Dios, y te pedimos, Dios, que tú bendigas, Dios, esta palabra. Ayúdame a mí, Dios, dame fuerzas. Y a cada persona que estamos aquí, Dios, que tu bendición caiga sobre cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, pues hace unas semanas, después de fiesta, bueno, ya les explicó Arturo que fiesta es una reunión que estamos 4 días, para los que no sepan, ¿no? Reunidos con varias iglesias. Y estábamos un martes de oración después de estos días. Y estábamos ahí, Arturo nos decía algo importante, ¿no? ¿Qué habíamos escuchado de Dios en esos días, no? Porque yo creo que ¿a qué venimos aquí ahorita en este momento? Pues a escuchar de Dios, ¿no? So, a eso vienes, ¿no? Predique quien predique, ¿no? No debe importar eso. Si lo hace bien o lo hace mal, ¿qué es lo que Dios te está hablando, ¿no? ¿De acuerdo? Pues en fiesta obviamente pues fue algo muy, muy bueno, pero yo creo que Dios va hablando individualmente a cada uno de nosotros. Y entonces el martes empezó a decirle a algunas personas que oyeron de Dios, ¿no? Entonces pasó un joven y dijo que estuvo viendo a los chavos, ¿no? Viendo en el, ¿cómo se llama? En el celular, cómo estaban escribiéndose y una serie de cosas. Y creo que sentiste de Dios, ¿verdad? De formar un programa en el cual se puede hacer algún mensaje sobre de Dios a través del Facebook o del internet. Se me hizo realmente muy interesante lo que estabas escuchando de Dios, y yo creo que hay que hacer algo, ¿no? Pero si hay que hacerlo, ponte de acuerdo con nosotros, ¿no? También Arturo decía que él había sentido, y otras personas habían sentido, de la unidad, sobre la unidad entre nosotros. Y obviamente es importante, ¿no? Que estemos realmente unidos entre nosotros, pero no solamente en esta iglesia El Camino, ¿no? Si tú tienes alguna diferencia con alguien, pues debes de tratar de que esa diferencia se acabe, se quite, ¿no? Pero lo que estaba hablando Arturo más que nada es también la unidad entre las iglesias de Nuevas Fronteras en las cuales estamos, ¿no? Que debemos estar realmente unidos, y no solamente con las de Nuevas Fronteras, sino cualquier iglesia que invoque el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús viene ¿por qué? Por una sola iglesia. O sea, no hay ninguna iglesia perfecta, ¿verdad? Pero viene por una sola iglesia en la cual va a ir perfeccionando a cada una sin mancha, dice, y sin arruga, y que nos van a conocer, ¿por qué? Pues porque nos amamos, ¿no? Entonces Dios habló sobre la unidad, ¿no? Otros jóvenes estaban hablando de formar un patronato en su negocio. Estuvieron hablando conmigo de cómo hacer que de sus utilidades pues se diera hacia gente necesitada, ¿no? Y entonces pues Dios les habló en ese aspecto. Y pues me preguntó pues sobre qué Dios te habló, ¿no? A mí, ¿no? Y pasé ese martes a decir lo que Dios, yo sentía muy fuertemente lo que Dios estaba hablando a mi vida. Y yo creo que no solamente a mi vida, sino a la vida de muchas gentes. Y sobre lo que Dios habló en mi vida fue sobre el don profético. La importancia de este hermoso don que Dios da, que es la profecía, ¿no? Y si ya tú tienes los versículos, ahí atrás hay otra versión, ¿verdad? Está escrita la traducción de diferente forma, pero dice en Joel 2:28 al 32,
Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente del cual él habrá llamado. Entonces, bueno, aquí que estamos viendo que en los postreros días, en los últimos días, dice esta escritura que fue dicha de esta profecía 400 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, que dice que va a haber un derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? En los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Desde Jesucristo para acá, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces. Entonces, no es que ya esté acabándose el mundo, ni nada, ni para cuándo en diciembre, no sé, decían el 21. Pues olvídense de eso, ¿verdad? Los últimos tiempos son todos estos. ¿Cuánto falta? No sé, la Biblia dice que no se sabe todavía, ¿verdad? Entonces, pero que está derramando el Espíritu Santo. Y dice que van a profetizar, ¿quién? Vuestros hijos y vuestras hijas. Si se dieron cuenta en fiesta, ¿sí? Unas jovencitas, una es la hija de Luis, estuvo profetizando y llegó hasta con Lee, ¿verdad? Toda temerosa, y le dije, no te tengas miedo, tú dalo lo que Dios te está dando. Y lo que Dios le estaba dando era algo interesante, ¿no, Lee? ¿Verdad? Importante, ¿verdad? Entonces nuestros hijos y nuestras hijas, ¿qué? Van a profetizar, ¿no? Y luego dice que tendrán sueños los ancianos y visiones, los jóvenes. Obviamente no todos los sueños ni todas las visiones son proféticas y todo eso, pero Dios estará dando a mucha gente sueños y visiones. Y dice que habrá prodigios y señales, ¿verdad? En el cielo y en la tierra. ¿Qué son esos prodigios? Pues sanidades, milagros, etcétera, etcétera. ¿Y qué más? Que el evangelio, en esta profecía, el evangelio se va a extender como nunca, ¿no? Entonces, 400 años de que viniera nuestro Señor Jesucristo, vino esta profecía. Cuando Jesucristo muere, es crucificado, resucita, está 40 días con sus discípulos, y antes de despedirse viene otra profecía muy similar, aunque con otras palabras, refiriéndose a esta profecía de Joel. Y les dice a sus discípulos, le está diciendo Jesucristo las últimas palabras, y les dice en Hechos 1:8, pero recibiréis ¿qué? Poder. O sea, como diciendo, vas a recibir poder para hacer prodigios, señales, milagros, para que yo sea glorificado, exaltado, ¿no? Entonces recibiréis poder y me vas a ser testigos, no solamente hablando con la palabra, sino haciendo prodigios, ¿verdad? Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y en los confines de la tierra, ¿verdad? Y se viene el cumplimiento unos días después. En Hechos 2 podemos ver que dice, el día de Pentecostés, dice que estaban, ¿qué? Todos unánimes orando, todos sus discípulos. En aquel tiempo estaban ahí 120 discípulos, dice las escrituras. Estaban 120 unánimes, y de repente que viene un viento recio, ¿no? Que sopló, ¿verdad? Que llenó, hubo estruendos, ¿verdad? Y empezaron a hablar en lenguas y empezaron a profetizar, ¿no? Y dice ahí que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y los gentes que los empezaron a ver, yo creo que caían a veces, no sé si te ha pasado, que a través del Espíritu Santo a veces se cae el viento recio, hablando en lenguas. Los que los empezaron a ver, ¿qué dijeron? Están borrachos, ¿no? O sea, ¿te puedes imaginar esto? O sea, que estás en una oración ahorita, que todos alabando a Dios, y Dios empieza a tocar, y de repente la gente de la calle te diga, oye, ¿estás borracho? Y se vienta un discurso, Pedro, un discurso de un pescador, de un hombre iletrado, que si tú lees el discurso dices, pues tuvo que haber venido el Espíritu Santo para que este hombre pudiera hablar de esta manera, ¿no? Y si tú lo lees, te vas a impresionar. Pero lo primero que les dice, no estamos borrachos, ¿no? Interesante, ¿no? No estamos borrachos. Esto es lo profetizado por el profeta Joel, que iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo y que iban a profetizar las hijas, etcétera, y los hijos iban a tener sueños y visiones, y que iba a haber prodigios y señales. Esto es lo que profetizó Joel, ¿no? Este derramamiento del Espíritu Santo. La profecía viene dentro de los 9 dones espirituales,
¿verdad? Un don profético. Dentro de esos 9 dones, cuando tú recibes el Espíritu Santo, Dios da este don, ¿verdad? Y don significa, para los que no sepan, la mayoría yo creo que lo sabe, don significa regalo, ¿verdad? Un regalo de parte de Dios, ¿verdad? La profecía se viene de una raíz, se deriva de una raíz que dice, significa anunciar, proclamar lo que Dios está queriendo decirnos, ¿no? Ahorita oímos algunas palabras proféticas, hay que poner atención, ¿verdad? Vengan de quien venga, no importa si es un niño, si es un adulto, si lo que sea, Dios está queriendo hablar a su pueblo, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios lo da? ¿Por qué Dios da este don profético? ¿O por qué Dios levanta ministerios proféticos, ¿no? Y yo siempre me he preguntado, bueno, ¿por qué lo da Dios, no? Bueno, lo primero, muy sencillo, pues para que lo usemos, ¿no? Si Dios te da un don, un regalo, es para que tú lo uses, ¿no? Segundo, exclusivamente es para gloria de Dios, para la honra y la gloria de Dios. Si tú te da un don profético, ni te sientas más, ni es superior a nadie, ¿no? Todos somos iguales, ¿no? Sino es simplemente para glorificar a Dios, ¿verdad? Todos los que profetizaron, para eso es, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y tercero, es porque Dios quiere hablar. Porque Dios quiere hablar individualmente o colectivamente a su pueblo, ¿no? Te puedes imaginar cuando está Jesucristo siendo bautizado, que de repente se oye una voz audible, ¿no? Yo no sé, ese momento siempre me lo quiero imaginar, lo he repetido en estas predicaciones últimas que he tenido, pero yo me puedo imaginar que de repente se oiga la voz de Dios que diga, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es de veras ser muy, muy, muy impresionante. Profetizar en el Antiguo Testamento realmente era algo muy serio, ¿verdad? Si ahorita quien profetizó lo hubiera sido nada más de su corazón y todo eso, en el Antiguo Testamento hubiera caído muerto, ¿verdad? Dice en Jeremías 14:14 que el que profetice o el que hable o que tenga una visión o que tenga un sueño que no sea de acuerdo y que diga que va de parte de Dios, ¿verdad? Y que no sea de parte de Dios, que dice que sea consumido, ¿no? Entonces la profecía es algo realmente delicado, ¿no? Podemos ver en el Antiguo Testamento, podemos ver que hay 17 libros proféticos. Está dividido en profetas mayores y en profetas menores, ¿verdad? La diferencia, ¿cuál es el profeta mayor? ¿Los diste? No, pero así, ¿por qué se les dice mayores? Por el tamaño del libro profético, ¿verdad? Y los profetas menores porque escribieron menos, pero no quiere decir que sus profecías tengan menos valor, ¿no? Tienen igual de valor, ¿verdad? Vemos en el Antiguo Testamento muchas veces hablando Dios hablando a su gente, a su pueblo, ¿no? Y déjenme ponerles algunos ejemplos. Por ejemplo, pensé en Moisés, ¿no? Que es alguien que la mayoría conoce, ¿no? Sabemos que Moisés tiene que salir de Egipto porque mató a un egipcio, ¿verdad? Y se va 40 años a un desierto, ahí se casa, tiene familia, pero de repente, ¿qué pasa? Dios le habla, ¿no? Y le dice, imagínate, Dios le habla a Moisés y le dice que regrese a Egipto, ¿sí? Que regrese a donde está el pueblo esclavizado. Y le dice, sácalo de ahí, ¿no? Sácalo de la esclavitud. Y dice, ve con el faraón y dile que va a salir mi pueblo de Egipto, ¿no? Y parece fácil, ¿no? El mandato que está dando Dios se me hace muy, muy sencillo. Nada más tenía que estar con un hombre que era inhumano, arrogante, déspota y que además sabía que podía controlar la vida de cualquier persona, que no le gustaba que le dijera nada y menos ya no era sugerencia sino que le dieran una orden de que saliera al pueblo, ¿no? Entonces, realmente Moisés, el atreverse esto, le podía haber costado la vida. Y vemos que Moisés, ¿qué dice? Sí, Señor, yo voy y no sé qué, yo voy con Faraón y empezó a brincar. No, Moisés dice que estaba con temor, ¿no? Estaba temblando, ¿no? Y hasta le dice a Dios, soy tartamudo, ¿no? Yo creo que si me manda a mí a hablar con alguien así, también me vuelvo tartamudo, ¿no? Y me caigo aquí de repente, ¿no?
Ok, entonces Moisés fue a hablar con el faraón, ¿no? Y no hizo caso. Entonces, otra vez, Dios vuelve a hablarle y le dice, dile que voy a mandar una plaga. ¿No sería necio, faraón? ¿No sería terco? Que manda una plaga del tamaño que la mandó y no hace caso. Y vuelve a mandar a Moisés y vuelve a mandar otra plaga y otra plaga y otra plaga. 10 plagas manda para que el faraón medio entienda, ¿no? ¿Y cuál es la última plaga? La del ángel de la muerte, en el cual iban a morir el primogénito de cada familia. Solamente se iban a salvar, ¿cuál? Los que pintaran con sangre el marco de su casa, que se llama, ¿qué? Lintel, eso. Entonces solamente se iban a salvar. Entonces el pueblo de Dios escuchó a Moisés. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo? Pues pintó con sangre, ¿verdad? Y se salvaron. Y entonces murieron, ¿no? los hijos de los egipcios, ¿no? Entonces, pues Faraón, ¿qué? Deja salir al pueblo, ¿de acuerdo? Y bueno, iban caminando ahí y llegan de repente al Mar Rojo y el faraón se arrepiente, ¿no? Ahora, empieza a pensar que tú eres el líder, ¿sí? Que tú eres el responsable de que ese pueblo haya salido ahí. Y de repente te encuentras que está el Mar Rojo, ¿no? ¿Sí? Y de repente te empiezan a decir, ¿ya viste, Moisés? Que viene una polvadera y que es el ejército del faraón. Son sus carros, son su ejército, nos van a matar. Está el Mar Rojo aquí, haz algo, ¿no? No sé si te ha pasado eso, Arturo, de repente, ¿verdad? Haz algo, ¿qué? Tú eres el pastor y Olí, no sé si, y tienes que hacer algo, ¿no? Y de repente, entre todas las voces que tienes que escuchar, que te están diciendo un montón de cosas, de repente tienes que pararte y oír la voz de Dios. Y Moisés oyó la voz de Dios y simplemente era, toca con tu vara el mar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Se abre. Yo no sé si te metas en la Biblia cuando estás leyendo, pero me puedo imaginar ahí el mar abriéndose, ¿no? Y estar ahí, no sé, como una vitrina, ¿no? Y que a lo mejor vas pasando por el mar y veías pasar un tiburón o algo, ¿no? ¿Verdad? No sé pero me puedo imaginar como cuando entras a un ¿cómo se llama? Acuario, ¿no? Que estás viendo eso y que tú estás pasando por esto, ¿no? Yo me puedo ya han de haber estado felices todos ahí y de repente ya llegan al otro lado y todo eso y voltean y resulta que los carros del faraón y todo eso venían atrás, ¿no? Y entonces la alegría, así la sonrisa y todo, Moisés, mi líder, se voltean otra vez. Moisés, ¿ya viste lo que viene atrás? Vienen los carros del faraón, nosotros no podemos correr, etcétera, etcétera. Haz algo, Moisés. Y vuelve a tocar Moisés y pum, se ahogan los carros del faraón. Hace poco estaban oyendo en un programa que se metieron unos buzos en el Mar Rojo y encontraron ruedas de carros del faraón y huesos y una serie de cosas. Interesante, ¿no? Que ahí estaban comprobando esto, ¿no? Y bueno, podemos ver muchos casos. Podemos ver a Abraham, ¿no? Que de repente Dios le pide a su hijo Isaac y le pide, ¿sabes qué? Dame a tu hijo, imagínate, ¿no? Y ahí va Abraham muy obediente, muy obediente, y hazlo en sacrificio y todo. Y de repente está preparando el sacrificio y su hijo Isaac le dice, oye, no veo el cordero, no, ¿qué vas a sacrificar, no? Dios va a proveer, ¿no? Y de repente saca su cuchillo y ya está a punto. Y de repente oye una voz que dice, Abraham, espérate, sé que eres capaz de darme tu hijo. Ahora, ¿será importante la profecía? ¿Será importante oír de Dios? ¿Será importante lo que Dios quiere decirnos? Claro, ¿verdad? Ya sea individualmente, porque a veces Dios habla individualmente a la persona, o colectivamente, claro que es importante. Y como les decía, como estos casos, podemos ver la Biblia un montón de veces que Dios saca a su pueblo de problemas serios, ¿verdad? Porque un líder oye la voz de Dios, ¿no? Por eso Pablo le está dando tanta importancia a este don profético. Si quieren que vayamos a 1 de Corintios, ¿verdad? 1 de Corintios 14, del 1 al 4.
tienen? ¿Ya lo tienen? Y dice Pablo, ¿qué dice? Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. En el en el versículo 12 dice, anhélalo, ¿sí? No solamente que lo procures, sino que anhelemos los dones. Dice, procura y anhela los dones espirituales, ¿verdad? O sea, tenemos que anhelarlo con todo el corazón, los dones que Dios está dando, ¿no? ¿Cuáles son los dones espirituales? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe, milagros, sanidad, lenguas, interpretación de lenguas, ¿verdad? Discernimiento de espíritus y ¿qué? Profecía, ¿no? Y dice que sobre todos estos, sobre el don de lenguas, que es importante porque alabamos a Dios y todo eso en tu oración personal, ¿verdad? Es importante, claro que es importante. ¿El de sanidad no se te hace muy importante? Yo creo que si Dios sana ahorita a alguien así, algo, bueno, a mí también, ahorita ya me están señalando, pero si Dios sana de repente algo muy, muy impactante, ¿qué pasaría? Mucha gente se convertiría, ¿no? Lo hemos visto en la Biblia, ¿no? Y es un don importante, pues sobre todos estos dones dice que la profecía es el don como más importante, dice, pero sobre todo que profeticéis. Ahora yo me pregunto, ¿por qué será importante, no? O sea, cuando estaba preparando este mensaje y siempre que hablo de la profecía, ¿por qué es importante la profecía? Escuchar de ella, estar atento. ¿Por qué? Porque el Dios poderoso, el Dios grande, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios, tu creador, mi creador, ¿verdad? El Dios de amor está hablando, ¿no? Y si está hablando Dios, verdaderamente tenemos que escuchar obviamente de Dios, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Para qué sirve la profecía? Dice el que profetiza, ¿qué? Sirve para edificación, ¿qué más? Exhortación, ¿y qué más? Consolación, ¿verdad? Entonces son tres cosas que está haciendo la palabra profética. Edifica. ¿Qué significa edificar? Pues ir creciendo, ¿no? Es como poner un ladrillo en una casa, un edificio, le pones cemento y todo para que quede bien con sus cimientos y vuelves a poner otro ladrillo. ¿Y qué va pasando? Va creciendo. Cuando tú oras, estás siendo edificado. Cuando tú lees la palabra de Dios, estás siendo edificado. Cuando tú haces obras que Dios ha puesto de antemano para que las lleves a cabo, no que te quedes sentado en tu casa, lo que Dios está haciendo, diciéndonos a salir, ¿no? Hacia las calles. Cuando tú haces obras que Dios ha preparado de antemano, ¿qué pasa? Somos realmente edificados. ¿Qué más? Exhortación. Creo que la exhortación muchas veces pensamos que exhortar es regañar, condenar, traer ley, legalismo y juicio. ¿Sí? Pues no, yo creo que no es esto. Yo creo que exhortar es animar, es ayudar, es traer una palabra de bendición para aquel que está pasando por una situación difícil, ¿verdad? Eso para mí es exhortar, cuando alguien me está exhortando, me está animando, ¿verdad? Y luego dice consolar, cuando uno está pasando por un momento difícil, ¿no? Cuando viene una palabra profética que te edifica, que te exhorta y que te consuela, de repente imagínate que estás sintiéndote solo ahí, de repente Dios te dice a través de algún hermano, dice que te ama Dios, que nada te va a separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni nada, ni tu comportamiento, aunque sea pésimo, ¿verdad? Te va a decir, nada te va a poder separar del amor de Dios. Creo, sinceramente, que somos edificados, somos exhortados y somos consolados cuando Dios nos habla y nos da una palabra de amor, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso cambia todas las cosas. Y obviamente también la profecía trae una dirección. Lo acabamos de ver con Moisés. Imagínate, saca a mi pueblo de Egipto, ¿no? Toca el mar, ¿no? Ve con el faraón. O sea, Dios está hablando a las iglesias proféticamente con una dirección, trayendo dirección. Y esto es importante, este don, porque yo creo que Dios lo va a usar mucho más, ¿no? La profecía no es de repente leer un versículo ahí, estuve leyendo y se me ocurrió leer un versículo, voy a leerlo aquí. No es para lucirse, no es, quiero que todo el mundo sepa que yo pues aquí soy muy espiritual y voy a dar una palabra profética. No es para esto. No es para que de repente llenar un hueco entre la alabanza y como que se quedan callados los de la alabanza y vamos a
a llenar un hueco. No es para dar un consejo, sino realmente la profecía, al menos en mi punto de vista, ya después me corrigen allá afuera los líderes, Arturo y Lee, pero yo creo que la profecía viene de lo más profundo del corazón de la persona que está haciéndolo. Viene de lo más profundo de el poder saber, entender que el Dios grande, el Dios poderoso me está dando un mensaje para bendecir a los demás, no para condenarlos. Tiene que venir de algo que sientes profundamente. Y creo que tiene que venir de tus, puse aquí, de las entrañas, ¿verdad? De lo profundo de tu corazón, para con amor bendecir a una congregación, una persona, porque el Dios grande y poderoso está hablando, porque yo soy el que soy, dice, está hablando, ¿no? A través de una persona. Y yo creo que esto a mí me ha impactado mucho en estos días, ¿no? Porque yo soy el que soy, que es Dios. De repente quiere hablar a través de una persona, ¿verdad? Generalmente las profecías Dios las está confirmando, las confirma, ¿verdad? En algunos, con un pasaje, con unos versículos, la confirma a veces a través de las escrituras, de las predicaciones, la está confirmando constantemente, ¿no? Y fíjate que en Fiesta hubo hubo varias profecías que a mí me gusta escuchar. Cada vez que alguien da una profecía, no la tomo a la ligera, escucho, ¿verdad? Y todo eso. Y hubo dos profecías que me impactaron muchísimo, a todas me encantaron, pero porque estas dos fueron confirmadas en las predicaciones siguientes, ¿no? Imagínate la Biblia, ¿no? Todo esto. Y de repente el que está predicando toma los versículos de una profecía. Es emocionante, ¿no? Es impactante. Y en dos predicaciones se tomaron dos profecías, y no importa quién las haya dado, ¿eh? Es Dios hablando. Una de ellas que me impactó está en Isaías 9. Si quieren ir, por favor. Isaías 9, 6 al 7. Y dice, y después estos versículos fueron confirmados a través de las predicaciones, de dos predicaciones. Dice, parece que como que, bueno, pues parece muy sencilla y todo esto. Esta profecía fue dada 700 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Antes de que naciera. Era una profecía sobre la venida de Jesucristo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándole en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Bueno, esta profecía, como les decía, fue dada 700 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, y se nos dio en Fiesta estos versículos. ¿Y por qué es importante? Porque confirma lo que es Jesucristo hoy en día para ti y para mí, ¿verdad? Dice lo principado dice lo principado sobre sus hombros. ¿Qué significa? Que Él está reinando, que Él es nuestro presidente, y no para 6 años, ¿no? Él es nuestro presidente, Él es nuestro rey, como dice la Biblia, Él es el rey de reyes y señor de señores. Él está reinando y Él no nos va a fallar, porque sobre sus hombros está cargado todo lo que tú y yo necesitamos, y que lo que Dios quiere para nosotros. Jesucristo está reinando, es su principado, y Él es nuestro Señor y nuestro Rey, no el presidente que tenemos, que lo respetamos, que no tenemos nada contra ningún gobernante, sino que al contrario, ¿verdad? ¿Qué más? Dice, su nombre será llamado, pero eso fue hace 700 años. Su nombre
es llamado hoy actualmente para ti y para mí y para todo el tiempo que vivas, hasta donde vivas, y luego ya cuando mueras hasta la eternidad, ¿verdad? Que ese llamado que dice admirable, ¿no? ¿Sí? O sea, tú y yo le podemos decir, eres admirable por lo que has hecho en mi vida. Y ahorita oíamos ¿cómo se llama? Un testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿no? Y entonces le podemos decir, es admirable, pero también por lo que hizo, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Y le podemos decir, el principado sobre sus hombros, y Jesucristo es el admirable, ¿verdad? ¿Qué más? El consejero, el que podemos oír de Él a través de, ya sea un asunto profético, obviamente a través de la Biblia que nos está hablando a ti y a mí. Él es nuestro consejero. Él es el que nos puede sacar de todos los rollos y las broncas que andamos metidos o que nos metimos sin querer o queriendo. Él es nuestro consejero. ¿Qué más? Nuestro Dios fuerte. No es un debilucho que está colgado en el madero y que todavía no se puede ni siquiera descolgar. Está reinando ahí y está a la derecha del Padre, y es nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno, príncipe de paz. Si tú tienes un problema, Él es nuestro príncipe de paz. Dice que da la paz, no como el mundo la da, ni como el mundo la entiende, ¿verdad? Sino es una paz que Dios da. Y bueno, dice que termina diciendo, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Será importante esta profecía? Que Jesucristo está para ti toda tu día, toda tu vida. Cuando despiertes y cuando estés todo bien contento y con una sonrisota, de que Jesucristo es para ti todo ese tiempo. Pero cuando estés llorando, cuando estés pasando por un momento difícil, ahí está lo dilatado de su paz. No tendrá límite, y Él es el que te va a dar paz y el que me va a dar paz, ¿verdad? Y bueno, sobre el trono de David está, ¿verdad? Porque venía del trono de David, ¿no? Esta profecía es realmente actualmente lo que Cristo es para ti y para mí. Lo que se esperaba, pero lo que Cristo hoy es para mí. ¿Será importante haberlo oído? Sí, muy importante. Hubo otra profecía en el cual una de las predicaciones tocó exactamente los puntos, ¿no? Y se hablaba de un derramamiento del Espíritu Santo. Lo acabamos de hablar de lo de Joel, ¿no? Va a venir un derramamiento del Espíritu Santo como no nos podemos ni siquiera imaginar. Y no solamente sobre México, sino yo creo que sobre los confines de la tierra. Dios está derramando su Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice que Dios nos iba a utilizar con prodigios y señales, y que iba a haber grandes sanidades en esto. Creo que Dios va a utilizar a los cristianos, donde quiera que te imagines, ahí en un ranchito, ahí en una plaza, ahí en la calle, donde sea, ahí Dios te va a utilizar. No tienes que llamar al pastor, venga a orar, ¿no? O sea, ahorita tenemos 3 eventos, ¿a cuál vamos a ir, Arturo? ¿Sí? O sea, somos una iglesia, cada quien va a tener que actuar de alguna forma, ¿no? Entonces va a haber sanidades impresionantes. Y yo creo que Dios está queriendo hacer esto en esta iglesia y en todas las iglesias, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Y para qué? ¿Para qué está queriendo hacer esto? Pues para su gloria, para que su fama crezca, ¿no? ¿Y qué más? Junto con esto hablaba de liberaciones, de que iba a haber liberaciones de espíritus, de demonios, en los cuales te va a utilizar a ti y a mí para que liberemos a gente que está realmente en problemas serios, y que además el evangelio se iba a extender como nunca se ha extendido, ¿verdad? Si tú crees que el evangelio se está extendiendo, pues creo que Dios está hablándonos de que se va a extender mucho más. Y luego se utilizó unos versículos que más adelante voy a hablar. Pero fíjense, el martes pasado, la persona que dirigió el martes pasado la oración, los martes oramos de 8 a 9:30, te invitamos, ¿verdad? La persona que habló sobre que Dios quería utilizarlo sobre las sanidades, ¿no? Que Dios quería utilizarte a ti y a mí para que oráramos, para que fuéramos a los hospitales, para que cuando sepas de un enfermo pongas tus manos y ores, porque Dios quiere hacer grandes cosas. Y se me hace muy interesante, y se paró Víctor, ¿no? ¿Dónde andas, Víctor? ¿No? Y dice, esto es lo que Dios nos dijo en fiesta, ¿no? Que íbamos a echar fuera demonios y que íbamos a sanar, y que el evangelio, y estaba muy emocionado Víctor. Y yo creo que cuando Dios está hablando tenemos que estar emocionados, ¿no? Yo no sé, ¿verdad? Cuando cuando se cerró el mar, ¿sí?
porque el líder oyó y los carros del faraón quedaron ahí. De repente hay un canto que empezaron a cantar, que actualmente, después de muchísimos años, no sé cuántos años serán, cantamos aquí: echó a la mar los carros del faraón, ¿verdad? Y y empezamos a brincar y a danzar, ¿no? Por lo que Dios está haciendo, ¿no? Pues Dios está haciendo esto, ¿no? Y hubo unos versículos, ¿verdad? Que están en Marcos 16, dice: id por todo el mundo, está diciendo, está confirmando todo esto. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que fuere bautizado, ¿qué? Será salvo, y el que no, será condenado. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pero hablarán nuevas lenguas. Y luego dice más adelante: y pondrán sus manos, tus manos, no las de los pastores, sino tus manos, pondremos las manos sobre los enfermos. Y que dice: sanarán. Esta iglesia, me acuerdo, Rey López, el que era el apóstol antes de Lee, que sigue siendo parte de nosotros aquí, pero decía: estoy harto de las iglesias de pastores. Ya, caray, dije, ¿qué onda? De que todos los pastores lo hacen, todo lo hacen los pastores. El pueblo de Dios estamos haciéndolo todos, los de a caballo, los de a pie, ¿no? Y bueno, pues esto que se dijo en la predicación fue confirmado con unas escrituras que están en Isaías 61, por favor. Isaías 61 dice: entonces se habló de un derramamiento del Espíritu Santo, se habló de prodigios, señales, de sanidades, de liberación, y de que el evangelio se iba a extender, y se confirmó con este versículo, y decía: el Espíritu del Señor, lo voy a leer como dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para su gloria, ¿no? ¿Qué dice este pasaje? El Espíritu del Señor está sobre ti y sobre mí. Y cuando lo leas, di: sobre mí, pero también sobre tu hermano que está a la derecha, a la izquierda. No hay nadie menos, ¿verdad? Y luego dice que ese Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estamos hablando de un derramamiento del Espíritu Santo, nos envía ¿a qué? A predicar buenas nuevas, a llevar el evangelio, a hablarle a la gente la necesidad que tiene de Cristo, a que seamos transformados a través del evangelio, de ese Jesucristo bueno, a enseñarles, decirles: Jesucristo te ama aún como estás, y vino por ti aún como estás, ¿verdad? Y luego que dice: a los abatidos, ¿verdad? ¿A quién les vamos a compartir? A los abatidos. Pero también dice que vendemos a los quebrantados, que les pongamos vendas, que los sanemos a los que están quebrantados. Y dice: a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A veces pensamos que solamente hablamos de cárcel, de rejas, pero hay gente que está encarcelada, o hemos estado encarcelados más allá que unas rejas, ¿no? Yo creo que hay gente que está en la cárcel que es más libre, ¿no? Y luego dice: a consolar a los enlutados. Cuando a veces pensamos esto, a veces me pongo a pensar que consolamos al enlutado que está allá afuera, que tiene problemas. Bienvenido, hermano. Pero aquí la Biblia está hablando de consolar al que está pasando aquí en esta iglesia momentos difíciles. Y tenemos que consolar a aquel hermano que por alguna razón está pasando por una situación difícil, porque la regó, porque no la regó. Pero tú y yo somos llamados a consolarlos, a no juzgar. Dice que no juzguemos para no ser juzgados, ¿no? Y esto aquí lo que está Dios ordenándonos, dice: a consolar a ese enlutado.
Si tú estás pasando por una situación difícil, aquí estamos para consolarte, no para condenarte. Aquí estamos y lo hemos hablado los tres, ¿verdad? Y venimos aquí, ¿verdad? No a juzgar a aquel que si le está pasando algo, sino a decir en qué te puedo ayudar, cómo te puedo bendecir. Sabemos que le hemos regado, sé que yo he regado a veces, me he puesto muy legalista y todo eso, pero creo que Dios me está hablando a que consuele al que está pasando por un momento difícil, porque un día voy a estar yo pasando y espero que ese día también la iglesia me consuele, ¿verdad? Dice a ordenar, tú y yo, Dios nos permite ordenar que a los afligidos, o sea, aquellos que estén pasando momentos difíciles, podemos orar por ellos para que les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, en lugar de estar diciendo, ay, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Sino poner a orar y decirle, Dios, mándale un gozo, libéralo, saca de esto, de esta situación, de lo que está pasando. Y tú y yo somos llamados a esos, ¿no? Y entonces, si nosotros hacemos esto, ¿verdad? Seremos llamados, tú y yo, plantíos del Señor, y Cristo será glorificado. ¿Sabes lo que hizo Cristo cuando se perdió una oveja? ¿Qué significa que se perdió una oveja? Pues que se salió del redil, que por alguna razón no hizo lo que tú piensas que es. ¿Sabes qué le hizo Cristo? Fue a buscarla y dejó a las demás. ¿Y sabes qué? La tomó y la llevó al redil para que las demás le ayudaran. Creo que Dios nos está hablando, ¿verdad? Creo que Dios está queriendo decirnos que nos está derramando el Espíritu Santo, que el don profético es importantísimo, que el don profético no se perdió con los profetas en el Antiguo Testamento, sino que al contrario, yo creo que Dios está avivando este don. Y para traerlo, para poder bendecir, para poder edificar una iglesia, para poderla exhortar, animar, ¿verdad? Para poderla consolar y para poder traer una dirección. Dios Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está queriendo hablar a esta iglesia que los dones espirituales son importantes y que los usemos en donde quiera que vayamos. No aquí nada más. No sé quién va a venir con lo de la alabanza. Vamos a pedir un derramamiento al Espíritu Santo, ¿no? Si no te gustó esta predicación, no importa. Sino lo importante es lo que Dios habló a tu vida, a tu corazón. Y creo sinceramente que en estos días de fiesta, realmente Dios habló a mi corazón. Y quiero estar atento a lo que Dios quiere decir a través de mis hermanos, a través de lo que Dios ponga, ¿no? Para poder dar una dirección, no de lo que Arturo, Lee o yo estamos queriendo hacer, sino lo que realmente el yo soy el que soy quiere hacer, ¿verdad? Y creo que quiere derramar de su Espíritu Santo a esta congregación. Padre, yo te doy gracias. Porque tu voz se oía y se calmaban los mares. Hablabas tú y se calmaban los vientos. Bendecías y se multiplicaban los panes y los peces. Hablabas y el mar se abría, Dios. Dios, cuán importante eres tú, Dios. El que tú hables a una congregación, el que tú hables, Dios, y nos digas la dirección que tú quieres. Espíritu Santo, queremos que tú te derrames aquí como ese día de Pentecostés, que hubo estruendos, vientos recios. Queremos que tú bendigas porque queremos que tú seas glorificado, nada más tú seas glorificado. Señor Jesucristo, esta iglesia es cristocéntrica, porque el centro eres tú. El que habla eres tú. El que da las órdenes eres tú. El que hace los prodigios y las señales eres tú, Señor Jesús. Gracias por permitirnos ver todo lo que hemos visto, por permitirnos oír todo lo que tú has hecho y tus bendiciones y lo que tú estás hablando a tu pueblo para que tomemos una dirección, Dios, no solamente como iglesia, sino como movimiento, Dios. Queremos oír tu voz, queremos oír los líderes que Dios, tú les estás hablando para hacer grandes cosas, para que tú seas honrado y glorificado.
Queremos ver a las jovencitas y jovencitos, Dios, oyendo, escuchando de ti, tomando una pasión por lo que tú estás hablándoles, Dios, y por la visión que tú les estás dando, Dios. Gracias, Jesucristo. Derrama tu bendición aquí, Dios. Gracias, Jesús. Si tú quieres levantar tu mano nada más para que el Espíritu Santo venga, no te pares, nomás así. Vamos a levantar nuestras manos y decir: Señor Jesús, Espíritu Santo, ven sobre nosotros, Dios. Ven y bendice, Señor. Señor, derrama sobre mis hermanos tu Espíritu Santo y dales estos dones, Dios. Dales estos dones para que sean utilizados, para que tú seas glorificado y exaltado. Espíritu Santo, ven y toca, Dios. Al que te está pidiendo el don de sanidad, dáselo.